cultura del reino de Dios. ¿Cuál es la cultura del reino de Dios? Mire lo que dice la palabra. San Pedro capítulo 2, versículo 11. Quise leer todos estos versículos porque bajo el título de vivir como siervo de Dios nos da la referencia de qué o de qué se trata la cultura del reino. Si yo quiero preguntarles a alguno de ustedes, ¿cuál es la comida típica de su provincia? A ver, los que no son de Tierra del Fuego, también aquí debe haber una comida típica, pero a ver de otras provincias. Me dice la provincia y me dice cuál es la comida típica. Los cordobeses tenemos el fernet, pero no es comida. El cabrito, dice la cabeza. ¿Sí? Las empanadas salteñas. Bien. A ver, ¿quién más? De Chile, la cazuela chilena. Es de México. De Bolivia, ¿cuál es la comida típica? La picante de pollo. Picante de pollo. Picante de pollo. ¿Alguien más? ¿Qué son todos nacidos acá? ¿O son tímidos? De Paraguay y la sopa paraguaya. De Paraguay, la sopa paraguaya. Bien, ahí, más o menos. ¿De Tucumán? ¿De la Patagonia? Cordero, lo voy a ayudar si no. ¿De México, como dijo Angie? ¿De Estados Unidos? Hamburguesa. Bien. ¿De China? Arroz con cordero, arroz con taco, arroz con todo. A ver, el cuarteto, ¿de dónde es? La samba. Bien, Santiago, Salta ahí. El rock and roll. Estados Unidos. La chacarera también del norte, de alguna provincia. A ver, vestimentas. Le hago así para que media se suelte un poco. ¿Alguna? Sí. ¿Cómo? Poncho salteño. Ahí está bien colaborando la hermana ahí del último. Bien ahí, ¿eh? El poncho salteño. Sí, Angie. Una ropa típica de algún lugar. Los vestiditos de Barbie, Estados Unidos. La bombacha de gaucho. Bueno, ahí en Argentina, bueno, la ropa típica es de la pollera, claro, de gaucho. Cuando hablamos de cultura, queremos definir cultura y reino, pero cultura es algo, y viene de la palabra escultura, es grabar, cincelar con carácter, impronta, impresión, conjuntos de conocimientos adquiridos por una persona mediante el estudio, la lectura, los medios de comunicación, las relaciones sociales. Cuando hablamos de cultura, para entrar en el tema, estamos hablando de las cosas que hacen las personas, ya sea porque la aprendieron o porque el entorno les ayudó a aprenderla. Por eso es que nosotros comemos ciertas comidas argentinas, nos vestimos de determinada manera. Esta cultura puede ser, como dije recién, por estudio, por leer, por los medios de comunicación, pero también es el conjunto de normas o de acciones que tiene la gente de un determinado territorio. Entonces es común que en Santiago del Estero a la siesta estén trabajando o estén durmiendo, porque hace mucho calor, es cultural. Cuando algo que nos caracteriza a los cordobeses, pero que también destruye a mucha gente, es que el cordobés empieza los bailes el martes y termina el domingo, descansa el lunes nomás. La canción de Rodrigo dice que se ilustran los Pepe el martes y empezaba la caravana. Si usted escucha ese fernet con coca, todo eso nos caracteriza. Y cuando hablamos de cultura tiene que ver con la presión que ejerce el alrededor nuestro para hacer exactamente lo mismo. Cuando hablamos de reino, estamos hablando de un reino gobernado por un rey que tiene sus leyes, que la podemos ver o no la podemos ver, pero que ejerce también esa autoridad. Cuando hablamos del reino de Dios, son leyes que están en los corazones de aquellas personas que reciben a Cristo y reciben su reino. Entonces, cultura del reino es todo lo que nosotros hacemos conforme al rey o al reino en donde vivimos. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Todo lo que la iglesia hace
tiene que ser consecuente a su rey. Eso es cultura del reino, lo que refleja las personas cuando creen en Dios. Quise hacer una pequeña introducción diciendo lo que no es cultura del reino. Cultura del reino no es una obligación. No podemos obligar a nadie a hacer ciertas cosas religiosamente. No es algo impuesto, no es un uniforme militar, no es una vestimenta más, no es una religión, no es una apariencia, no es una moda, no es por conveniencia, no es que me conviene aparentar ser cristiano para tener de ello una buena consecuencia para mí. No es una opción más, no es una emoción, no es para todo. Entendiendo lo que no es cultura del reino, podemos entrar para ver qué es cultura del reino. Pero primero vamos a quitar esas cosas que puse ahí. Yo no puedo reflejar la cultura del reino porque alguien me lo impone. Vos, desde que estás yendo a la iglesia, tenés que dejar de fumar. No es eso. Tenés que dejar de hacer esto, tenés que dejar de hacer lo otro, tenés que dejar, porque no es algo impuesto, no es una obligación, no es que yo me visto de cristiano cuando vengo y me saco la vestimenta de cristiano cuando me voy, no es que cuando me escucha alguien soy de determinada manera y cuando no me escucha me saco y soy de la manera que soy. La cultura del reino no es algo que yo puedo utilizar para mi conveniencia. Si estoy con ciertos grupos, yo voy a tener la vestimenta de cristiano del reino, pero cuando estoy con otro grupo me vuelvo como ese grupo para estar convenientemente en todos los lugares pasándola bien. Eso no es cultura del reino, no es una opción más. No es que decir, bueno, hoy lunes voy a reflejar el reino, hoy martes más o menos porque me voy a jugar con los muchachos y cuando me sale algo mal me gusta insultar y que todos los que están ahí insultan, yo voy a insultar. La cultura del reino no es algo más, no es una opción y no es para todo. Cuando puse ahí que no es para todo la cultura del reino, porque es evidente que la cultura del reino tiene que ser para aquellos que han recibido al rey, bajo el gobierno del rey, de los que disfrutan al rey y su reino. Lo que sí es cultura del reino, por lo menos para mí, seguramente usted debe tener otras cualidades más. Es lo que surge de vivir una relación con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando yo me importa tener una relación con Dios, lo más probable es que surjan de mí acciones y surjan de mí virtudes que tienen que ver con esa intimidad con Dios. Ya no necesito a alguien que me diga lo que tengo o no que hacer. Es el mismo Espíritu Santo que le encanta hablarme y que yo con amor cedo parte de mi vida para ser más feliz, para vivir justamente, para tener paz. ¿Cuántos me comprenden y me dicen así es? Amén. Es algo que surge de vivir una relación. Cuando hay dos enamorados, usted lo ve en las caritas y no tenés que imaginar mucho que están enamorados por su mirada, por sus caricias, por cómo la trata a ella y cómo lo trata a él, porque está surgiendo de una relación de amor y el fruto de una intimidad, de una relación de amor entre las personas, en pareja, en familia, es una virtud que todos se dan cuenta, no es algo impuesto, es algo que se disfruta. Digan conmigo, es algo que se disfruta. La cultura del reino no es que yo, no sabiendo bailar salsa o merengue o folclore, lo tengo que hacer y pasar vergüenza. No es que yo no voy a disfrutar la cultura del reino. La cultura del reino es algo que se disfruta porque está nacido de lo interior. Me agrada agradar a Dios, me agrada cantarle a Dios, me agrada servirle a Dios, me agrada que me vean ser un testimonio, me agrada andar en la voluntad de Dios. Es algo que se disfruta. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la cultura del reino. Personas que están alegres porque se agradan y son felices de vivir en esa cultura, porque sale de adentro, no viene de afuera, sale de adentro. Es el fruto de una raíz en Dios. La cultura del reino es el fruto que damos cuando tenemos nuestra raíz puesta en Dios, cuando amamos su palabra y vivimos su palabra. Es el reflejo de la esencia con Dios. Usted y yo reflejamos algo siempre. Digan conmigo, yo reflejo algo siempre. ¿Conoce personas que están amargadas casi todo el día? ¿No los miro? ¿Conoce personas que se quejan todo el día? ¿No los miro? ¿Sí o no? ¿Sí? No los miro, pero usted me puede decir que sí. ¿Conoce gente alegre todo el día? ¿Servicial todo el día? Que muy de vez en cuando ve que andan más o menos.
Porque es esto, es el fruto de la raíz en Dios, es el reflejo de la esencia con Dios. Si yo y usted tenemos nuestra esencia, nuestra raíz en su palabra, en su presencia, en el amor que sentimos por Él y disfrutamos del amor que viene para nosotros, entonces estamos en el reino y estamos siendo parte de la cultura y demostrando cuál es la cultura del reino. Tenía un amigo, Mauricio, lo tengo también, que siempre cantaba una canción, no la voy a cantar yo, pero decía de que soy cristiano, no tomo más, no fumo más, no voy más a bailar, decía así, ¿no? Pero no es eso, es lo que ven los otros de nosotros. Eso es apenas el principio. La cultura del reino, y esta es la introducción, es mucho más profunda, mucho más conmovedora, es mucho más jugada, mucho más disfrutada y va hasta los tuétanos. Es algo poderoso para el Hijo de Dios. Es el DNI de nuestra pertenencia en Dios. Si usted y yo queremos saber a quién pertenecemos, si miramos siempre a Dios, nos vamos a dar cuenta que tenemos paz en esa pertenencia y que esa pertenencia, saber de quién soy yo, me hace reflejar algo que no reflejaba antes. Me hace estar en esta cultura sin esfuerzo, porque mi DNI, mi libreta es la presencia de Dios, es que le pertenezco a Él. Es la característica que surge del gobierno de Dios en nuestras vidas. Usted y yo tenemos características. La persona que está a su lado tiene características y refleja lo que la persona vive por dentro. Si nuestra esencia está en Dios, las características van a reflejar lo mismo. Es las huellas dactilares de los hijos de Dios. Usted y yo debemos reflejar lo que está adentro. Usted y yo debemos vivir el reino de Dios de esa manera, entendiendo que yo no tengo que aparentar estar en una cultura. No tienen que saber la gente que yo voy a una iglesia solamente porque hago ciertas cosas, sino porque todo yo soy una cultura del reino. Todo en mí salen frutos de una intimidad con Dios. Vuelvo a repetir, no somos perfectos, pero vamos cambiando, vamos siendo transformados por Él para vivir eso. Quiero simplemente nombrar algunos puntos para terminar. No voy a terminar ya, el otro día los engañé un poco. Ya estoy por terminar y prediqué media hora más. Pero para hacer un hincapié en algunos versículos importantes que acabamos de leer. Hay acciones que identifican a la cultura del reino. Recuerde que el título de lo que leí es vivir como siervo de Dios. Los que viven como siervo de Dios reflejan la cultura del reino. Digan conmigo, los que viven como hijo de Dios, o como siervo de Dios reflejan la cultura del reino. Vivir como siervo de Dios. ¿Cómo se logra? Se preguntará. Abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Eso está en el versículo 11. Esto hará que seamos de testimonio para aquellas personas que no creen en Dios, porque no lo ven, porque no han tenido una relación o no han tenido un encuentro con Dios, pero sí tienen encuentro con nosotros. ¿Sabe que su vecino lo mira las 24 horas? Su mamá, su papá. Si hay alguno que está empezando a venir a la iglesia, pero toda su familia todavía no. Desde el momento que vos empezaste a venir a la iglesia, te pusiste en una lupa gigante, que todos te están mirando. El vecino te está mirando, todos te están mirando. Porque nos da el Señor la autoridad de vivir este versículo 11. Dice, abstenernos de los deseos de la carne, que son gravosos para el alma, porque así vamos a ganar a las personas para que glorifiquen a Dios a través de nosotros. Ahí sí las personas dicen, mira, aquel era un sinvergüenza, pero empezó a ir a la iglesia, dicen, y ya cambió, ya es distinto. Aquella persona hablaba de todo, pero de repente empezó a cambiar. Es la primera etapa. Digan conmigo la primera etapa. El reino, esta cultura del reino, la primera etapa cuando el Espíritu Santo empieza a hablarnos, es cambiar ese entorno, eso que los otros ven. Y dice ahí que para lograrlo debemos alejarnos de los deseos de la carne. Los deseos de la carne son todo lo que dice Gálatas y aún más son todo lo que el Espíritu Santo le habla que le puede hacer daño. Algunas veces no todo está escrito en la palabra, pero si un pensamiento negativo contra una persona te hace mal, no hace falta que la palabra diga el pensamiento negativo que tenés con tal persona, tenés que desecharlo para que así puedas glorificar a Dios a las personas cuando te vean.
Imagínense que si tuviese que dar un ejemplo la Biblia de todo, simplemente nos dice todo lo que nos hace mal a nuestra carne, a nuestra alma, debemos desecharlo. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo nos habla, entonces nosotros podemos desechar esos deseos de la carne, rencores, odios, envidias, celos, falta de perdón, un montón de sentimientos que tenemos que nos hacen mal y que no podemos glorificar. Una persona celosa no puede reflejar esta cultura del reino. Una persona envidiosa no lo puede hacer. Una persona que constantemente está mirando a los otros en vez de fijarse en lo que Dios quiere con ella, nunca puede reflejar la cultura del reino, porque siempre está opaca, le falta brillo, está trabajado, está turbado, está pesado, porque no puede salir de eso. Es un deseo de la carne. Nosotros, como somos carnales y nuestra debilidad está en la caída de Él, nosotros somos propensos a sentir eso, pero Dios nos da poder y autoridad para desechar esos deseos de la carne. Y me dicen con un fuerte amén. ¡Fuerte! ¡Amén! ¡Amén! Aleluya, desechando, sometiéndose a toda autoridad humana, haciendo el bien, dice el versículo 15. La predicación de Juan el Bautista, cuando le decían que si tenían 2 capas podían dar, que tuviesen cuidado del más necesitado. Cuando nosotros reflejamos la cultura del reino, tenemos que tener incorporado la predicación de Juan el Bautista, la predicación de Jesús cuando le dice que porque tuve sed, porque tuve hambre, porque me diste vestido, porque me visitaste. Eso refleja la cultura del reino. Nosotros no somos indiferentes, dicen amén. Eso es cultura del reino. Debemos incorporar, usted y yo, estas predicaciones de Jesús cuando separa las ovejas de los cabritos y hace una diferencia. Nosotros somos de lo que queremos reflejar esa cultura desde adentro, entendiendo que Dios está viendo y Dios nos da argumentos y nos da herramientas. Amar a Dios, puedo tener fe en Dios, pero si no hago nada que refleje ese amor, entonces mi fe lo más probable es que esté dormida o que ya esté muerta. Pero Dios nos da esperanza, por eso está esa palabra. No es por obra para que nadie se gloríe, pero también dice la palabra que la fe sin obra es muerta. Debemos reflejar esa cultura del reino. ¿Cómo también logramos reflejarla? Disfrutando la libertad y no el libertinaje. Quiero la libertad, pero no usarla para libertinaje. Y miren lo que dice ahí el versículo 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. Amén. Usted y yo somos libres, por eso lo cantamos. Usted fue libre de venir, yo fui libre de venir, de poner un pretexto, una excusa, todos somos libres. Tenemos la libertad, pero no como excusa. ¿Cuánto daño le hace a las personas tomar esa libertad y destruirse? ¿No? ¿Cuánto daño le ha hecho al mundo en pos de la libertad y en nombre de la libertad levantar la bandera y destruirse? Y aquí es tan perfecta la palabra que nos dice que para vivir como siervo de Dios debemos usar la libertad, pero no como libertinaje, no como pretexto para hacer lo malo. Personas se dañan a sus familias, dañan a la sociedad porque han usado mal la libertad. Luego alguien les dice cuál es el camino, pero pueden surgir de su respuesta: de mi vida hago lo que quiero. ¿Has escuchado esa frase? No vengas con eso, yo de mi vida hago lo que quiero, yo soy libre. Pero la libertad que Dios nos dio fue para elegirlo a Él. Puse mucho sobre esto, pero quiero que entienda que cuando nosotros usamos mal la libertad y creemos tener dominio sobre áreas de nuestra vida, y decimos hasta tal tiempo lo voy a hacer, hasta tal tiempo no lo voy a hacer, cuando perdemos el control sobre eso, entonces nos damos cuenta que acabamos de estar presos de esa supuesta libertad. Presos de esa supuesta libertad. ¿Cuántas cosas debemos obedecer instantáneamente a Dios sin ponernos a maquinar nada? Porque sé que la libertad mal usada me va a dañar y voy a dañar muchas personas conmigo. Es una acción tan pequeña cuando ejercemos bien la libertad.
cuando podemos disfrutar de esa libertad y entendemos que cuando entramos en la cultura del reino y elegimos la opción perfecta para agradar a Dios como pretexto, sino como siervo de Dios, no como pretexto, sino como siervo de Dios, entonces todo lo que yo haga lo voy a hacer como siervo, y eso va a reflejar mi cultura. Todos se van a dar cuenta de dónde vengo. Y dice algo poderoso la palabra, que el perfecto amor echa fuera el temor, y lo que amamos a Dios somos verdaderamente libres. Debemos comprenderlo esto. También como nosotros reflejamos esto, honrando a todos. Miren el versículo 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Este es el versículo clave para compartir en esta noche. Cómo yo reflejo y cómo soy parte de esta cultura del reino. Honrando a todos. Digan conmigo, honrando a todos. Honrando a todos. Todos merecen ser honrados. Algunos pueden decir, no, que voy a honrar a esta persona. No, todos merecen ser honrados porque dice la palabra. Amad a los hermanos. Mirá que está a tu lado atrás, decirle, te amo, hermano. Te amo. No está de más decir que el amor no es el corazoncito, sino quererlo mejor, desearlo mejor y no ser piedra de tropiezo. No es que sienta un idilio por las personas siempre. La debe amar así en sentimiento. Pero el mandamiento de hacer lo correcto, eso es amar. Y ahí dice, ¿no? Honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios. Digan conmigo, temed a Dios. Temed a Dios. Honrad al Rey. Cuando hablamos de esto, es lo perfecto. Este versículo es clave, es perfecto para decir, yo quiero vivir en esta cultura del reino. Voy a honrar a todas las personas. Voy a decidirme a honrar a todos. Todos van a escuchar de mí que los trato bien. ¿Me dicen amén? Amén. A todos les voy a dar una palabra de aliento. Amén. Le voy a decir que tengas buen día, qué bueno que viniste, Dios te bendiga. Todo lo mejor del cielo para vos. Honrad a la persona, porque las personas, todas ellas son hechas a imagen y semejanza de Dios y merecen ser honradas. Amén. Pero también dice ahí, amad a los hermanos. Si yo honro a todos, es un primer paso. Amad ya es diferente. Amad es comprometerme con el prójimo. Esto refleja la cultura del reino. Nosotros somos comprometidos con el prójimo. Somos el buen samaritano. Somos las personas que miran y tienen una oración interna. Si ven algo que está sucediendo, hay algo que adentro se mueve, que se conmueve para surgir una oración, para surgir una ayuda. No es lo mismo para que está sintiendo esto. Amar o no a los hermanos. Amar te hace ser sensible a todos los que te rodean. Amén. Es una acción. Voy a amar a los hermanos, los voy a servir, voy a hacer algo. Ayer estábamos viendo ahí una película y algunas mujeres se pusieron a hacer pizza. Es algo muy natural, muy normal hacer una pizza para un grupo, pero en esencia es amar a los hermanos. Cuando vienen a la escuela, cuando estamos haciendo al lado, todas las acciones, usted potencielas porque es amar a los hermanos. Todo lo que hacemos tiene el poder del amor, de reflejar el amor que sentimos por el otro. Algunos son tímidos y no pueden decir te amo, te extraño, te abrazo, te beso, pero con las acciones lo hacen. Una persona firme durante años sirviendo, ahí colaborando en todo, es una persona que ama a la iglesia, una persona que lucha por su familia, aunque no se lo esté diciendo, es un padre, una madre que lucha y que ama a su familia, un vecino que quiere estar bien con todos los otros vecinos, que lo respeta. Es una persona que ama a esas personas, que respeta, que está comprometida con el bien de todos. Amar a los hermanos es potente, y ponga todo lo que usted hace en ese cuadro porque así lo quiere Dios. Todo lo que usted hace a favor de alguien es amarlo. Amén. Amén. Respetando al padre, respetando a los hijos a los padres. Eso significa amar a los hermanos. Eso refleja la cultura del reino. Los que estamos en la cultura del reino son los que nos maldicen, porque amamos al hermano. Mi esposa es mi esposa, pero es mi hermana primero. Mis hijos son mis hijos, pero son mis hermanos primero. ¿Cuántos lo entienden? Tengo confianza, pero primero son mis hermanos. Primero somos coherederos de la gracia de Dios, y en ese sentido todo lo que yo haga amándolos está reflejando la cultura del reino. Gloria a Dios por esta palabra. Miren todo lo que hace Dios en nosotros, lo potente de sus acciones, de sus palabras, de sus miradas, de sus silencios y de sus palabras.
lo potente que es esto. Amad a los hermanos, temed a Dios, dijimos, digan conmigo, temed a Dios, no sé si lo dije recién, pero temed a Dios es el termómetro justo. ¿Quiere decirlo conmigo? Temed a Dios es el termómetro que necesito. Las obras de la carne, las obras del mal se hacen en oscuridad para que nadie las vea. Pero si nuestras obras son honorables, las hacemos a la luz para que todas las vean. Este principio es en toda la humanidad y también en los hijos de Dios. Cuando yo entiendo que el que está sobre mi vida, me está protegiendo, me da palabra, me ayuda, es Dios mismo, y que Él no tiene una pared que limite, no tiene una puerta para golpear, no tiene un celular para llamar, no tiene que concretar una visita con vos, que Él puede estar conmigo todo el tiempo. Y yo entiendo que yo puedo tener una relación de papá e hijo con Él. Esa impartición del cielo me va a traer a mi vida temor. No temor de muerte, no temor de que me va a matar por algo malo, sino el temor de respetar su autoridad conmigo. Cuando ahí la palabra nos dice que debemos temer a Dios como siervo, y también como lo estoy usando yo para reflejar la cultura del reino, no es otra cosa que tener presente que todas mis acciones están siendo verificadas, vistas por Dios, que en todos los ámbitos de mi vida Dios está propuesto, está disponible para ayudarme para lo mejor. Él quiere estar ahora conmigo y también quiere estar ahí con vos, hablándote a tu corazón. Temer a Dios es que toda mi vida sea puesta delante de Él y pedirle ayuda a Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando decidas algo, temer a Dios significa pedirle y consultarle. Si debo cambiar de casa, si debo cambiar de trabajo, si tengo que cambiar de novio, no voy a decir de matrimonio porque eso está fuera de la voluntad de Dios. ¿Cuántas personas se ponen de novio simplemente porque sienten algo? Y después, 10, 15 años, pero yo lo amaba y ahora lo odias. Pero este es un mensaje no para los que están afuera porque no conocen a Dios. ¿Cuántas veces pasa dentro de nosotros? Tomar decisiones sin temer a Dios, sin temer a Dios, sin saber que Él puede darme la palabra justa. Amén. Amén. Sin saber que Él me puede dar un consejo sabio para no hacerme daño a mí. Con su dulce voz, con su palabra, poderme llevar a un buen puerto. Temer a Dios es tenerlo a Dios en primer lugar en todo, y eso nos hace reflejar el reino de Dios. También ese versículo dice: honrad al rey, tener respeto por las autoridades, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nosotros no podemos guiarnos simplemente por lo que sentimos y sabiendo que Dios nos va a bendecir y estar fuera de la ley constantemente, estar fuera de las normas constantemente, porque eso, nuestro espíritu que es de Él, choca continuamente con su voluntad, no nos hace reflejar el reino de Dios. Amén, algunos. Amén. El versículo 18 al 25, cómo uno refleja esto, soportando las pruebas, siguiendo sus pisadas, decía la palabra, bendiciendo cuando nos maldicen, viviendo su justicia y no estando muertos en nuestros pecados, estando sanos por sus llagas, corporal y espiritualmente, dejándonos pastorear por Él. Este es más profundo, digan conmigo, esto es más profundo. Acá, tóquese un poquito el corazón, ahí viene lo fuerte de hoy. Todo eso era como un postre al revés, ahora viene la comida. Todo eso es normal, lo puede hacer una religión, las apariencias. Ser un buen ciudadano puede lograr todo lo que acabamos de decir. Pero aquí refleja realmente cómo nosotros podemos estar reflejando la cultura del reino. No es fácil soportar las pruebas, ¿no? Lo que hace al mundo de hoy nos hace calificar las pruebas. Si yo tengo una enfermedad muy grave, mi prueba es contando del 0 al 10 o del 0 al 9, sería la máxima prueba, una enfermedad. Si pasa con algo con nuestros hijos, ya no hay números para esa prueba, es algo que no lo podemos comprender. Si me quedé sin trabajo, es un 5 o un 6 de prueba. Si me peleé con un esposo, no es prueba.
Lo tengo adentro, eso me parece. Sanidad interior. Siempre nosotros colocamos un número en las pruebas, porque en la televisión el que es usado parece que anduvo con Satanás toda la vida. Y tuvo pruebas. Entonces cuando vemos eso nos hace calificar las pruebas. Pero yo quiero decirte algo que tu espíritu lo sabe. Toda situación que estás con problemas es una prueba. Y es difícil soportar las pruebas. Entonces aquí la palabra cuando nos dice del versículo 18 al 25 que nosotros vivimos como siervos y reflejamos su reino cuando soportamos las pruebas. No se soportan siempre las pruebas de una manera fácil. Muchas veces hay que morir y seguir adelante hasta que eso se revierta. Muchos de nosotros podemos pasar por esos momentos de prueba, pero Dios nos da la autoridad, el poder y su espíritu para soportar las pruebas. Quiero hablarle a los que están en una prueba. Cuando hay prueba, usted puede identificar en su mente como un juicio. Puede haber un abogado que está a tu favor, Dios. Puede haber un acusador que te dice es culpa tuya. Puede haber un tribunal que opina como los amigos de Job. Pueden haber muchos ingredientes en las pruebas. Pero tenemos una certeza, los hijos de Dios. Tenemos una certeza, que nosotros podemos escuchar la voz de Él. Y Él nos puede traer esperanza en las pruebas. El Espíritu nuestro sabe que en la prueba también Dios nos da la salida. Nuestro Espíritu sabe que no nos va a permitir una prueba mayor que la que podamos soportar. No les dé la victoria a tu prueba. Él nunca sería injusto con nosotros. Yo no comprendo muchas veces algunas pruebas de los seres humanos. Ni me atrevería a decir qué deben hacer las personas. Pero si sé que está pasando por esas pruebas, es porque Dios tiene un propósito, tiene una salida y porque también la podés soportar. Ahí ya no hay psicólogo ni pastillas de psiquiatra. Es el Espíritu Santo que le dice a esa persona en esa prueba: tenés que leer estos versículos. No voy a permitir una prueba mayor que la que puedas soportar. Esta prueba no es para destruirte. Hay algo más glorioso detrás de las pruebas. Y en esos versículos es difícil reflejar la cultura del reino. Ya no es cantar cuando todos cantan. No es servir cuando la iglesia está sirviendo. No es hacer lo que todos hacen. Reflejar la cultura del reino aquí algunas veces duele. ¿Cómo Abraham, que tuvo que tener esperanza contra esperanza? Insensible a lo que sentimos, pero con una fe que va creciendo. Quisiéramos tener la respuesta a las pruebas y no las tenemos. Tenemos esos versículos y muchos más que nos dicen que todo va a salir bien si soportamos la prueba. Si no abandonamos a punto de pasarla. Si podemos cruzar esa línea y podemos con esa prueba. Reflexionar sobre tus pruebas. Yo he reflexionado sobre las mías y no quiero darle la gloria al diablo. Quiero darle la gloria a Dios, que si Dios permite algo, Él me va a sacar triunfante. Eso está tan grabado en tu corazón que ni el mismo diablo puede quitártelo. Porque ahí todo va a salir bien. Siguiendo sus pisadas. Yo quisiera seguir las pisadas de Cristo cuando iba sanando a los enfermos. ¿Se imaginan? He pasado por eso. Y cuando seguís esas pisadas, tenés tus cultos personales más gloriosos. Créelo, seguro que lo has vivido. Porque en la algarabía no se puede. Mis obras fue el sacrificio de Cristo. Es tan poderoso que el infierno tiembla. No lo grito para poder entenderlo, pero tengo ganas de gritar. No hay nada que el ser humano pueda hacer para ganar el cielo. Eso es justicia. La justicia de Dios hizo que ese cordero sea el sacrificio perfecto para salvarme. Y que solamente yo debo creer. Esa es la locura del mundo. Es una locura el evangelio, claro que sí, que creyendo seamos salvos. Es una locura. Porque el mundo nos dice que debemos pagar todo. El diablo nos dice que debemos pagar todo. Pero la cruz me dice que puedo vivir esa justicia. Nosotros haciendo ese sacrificio, estamos haciendo injusto ese sacrificio.
Por eso viviendo con justicia y no estando muertos en nuestros pecados. Porque el fin de la autocompasión y del autocastigo no es libertad en santidad, es pecado. Porque es algo que viene del infierno. Cuando una persona se pone en negativo y a decir que todo le va a ir mal, es un pecado. Trae fruto de pecado también. Viviendo la justicia de Dios. La justicia de Dios es decir que si pequé, yo puedo pedirle perdón a Dios, puedo pedirle fuerza para no volver a hacerlo una y otra vez hasta que Cristo sea levantado y sea perfeccionado en mí. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. No es que la palabra nos dé libre albedrío para pecar las veces que querramos, porque dice la palabra que el que eso hace no ha conocido a Dios. El que peca y no se entristece no conoce a Dios, ni nos debemos preocupar. Pero cuando el pecado viene a los que amamos a Dios, eso nos entristece. Pero yo debo saber que si quiero vivir en justicia, debo entender que puedo pedir perdón. Digan conmigo, puedo pedir perdón. Puedo recibir su perdón y puedo levantarme mañana, hoy, con una nueva esperanza, con un nuevo día, sabiendo que su gracia y su misericordia la tenemos a las 000 de todos los días. Cada día se renuevan sus misericordias. Amén. Todos los días tenemos misericordia. Eso es vivir la justicia de Dios y no vivir en pecado. Estando sanos por sus llagas. Aquellos que estamos con algún problema de salud espiritual, tenemos sanidad interior. La iglesia continuamente trata de ministrar sanidad, pero algunas veces llega hasta el habitáculo de la sanidad del cuerpo. Ahí ya nos cuesta creer. Debemos cuando nos duele algo, tomar y reflexionar en la cruz. Hoy, amén, estando sanos, dejándonos pastorear por Él. ¿Cuántos dicen amén? Eso refleja el reino de Dios. Quiero por último ayudarte y ayudarme a dividir esta cultura del reino. La cultura del reino abarca nuestra relación con Dios, nuestra relación con el prójimo, pero también abarca mi relación conmigo mismo. Vamos a repetir esto para que usted no se olvide. La cultura del reino abarca 3 cosas. Muchas más, pero siempre los predicadores tenemos que poner 2 o 3 puntos, si no podemos predicar toda la noche y aburrirnos mucho. Abarca mi relación con Dios. Abarca mi relación con Dios. Abarca mi relación con el prójimo. Y esta es la más complicada. Acá los mato con esta. Y abarca mi relación conmigo mismo. Y abarca mi relación conmigo mismo. Abarca, uno. Relación con Dios, con los demás. Vamos una vez más. Bien. Eso abarca la cultura del reino. Con Dios lo acabamos de leer, temer a Dios. Con los hermanos, amar a los hermanos. Es fácil. Y acá viene lo complicado. Nosotros mismos. La cultura, el reino de Dios, abarca mi propia vida. Desde mi relación con Dios y el prójimo surge mi cultura, pero también surge qué estoy yo esperando de mí mismo y qué está esperando Dios de mí mismo, cómo yo puedo llevar a cabo esta cultura del reino, reflejarla en mi propia vida. De mi propia relación con Dios también debe surgir la cultura que yo voy a reflejar. Y quiero hacerte unas preguntas antes de orar, ahora sí, antes de orar. ¿Comprendemos lo que hay en nosotros? Te dejo unos segunditos para pensar. ¿Comprendemos lo que hay en nosotros? ¿Tenemos a Cristo? ¿Cuántos dicen amén? Que nos ayuda a comprender esto, ¿eh? ¿Cuántas veces yo me afano, no sé usted, pero me afano por tantas cosas y debo comprender que tengo a Cristo? ¿Comprendemos que nos dio dones y talentos? Nos dio herramientas. En la persona de Cristo puso un Cristito dentro de mí. ¿Comprendo lo que yo tengo adentro? Entender esto nos abre tan grande el panorama que algunas veces nos vamos a sentir chiquititos, pero también nos vamos a decir, estoy como un poco quedado, Señor. ¿Comprendo qué útil soy para manifestar su gloria? ¿Comprendemos? Cuando hago esto me las pregunté yo, ¿comprendo
Porque si yo oro por un hermano que está necesitado, ¿puede Dios usarme para que su gloria venga? Amén. Si nos ponemos de acuerdo por qué orar, se está levantando en el mundo un gran movimiento de oración. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, entendiendo que cuando hay acuerdo, hay poder. Amén. Por eso terminaba con esto. Comprendo qué útil yo puedo ser para el reino. Qué útil yo puedo ser para alguien más. ¿Cuánto hay ahí congelado cerca mío que no se descongela? ¿Por qué no comprendí este poder? Esto que Dios ha puesto en nosotros, en cada uno de nosotros. Cuando oramos con la familia, oramos por la comida, pero les atrevo a que hagan una lista, a ponerse de acuerdo. Y créanme, porque también lo vamos a hacer como casa pastoral, ponerse de acuerdo significa esperar que Dios mismo descienda. Amén. Amén. ¿Cuido lo que Dios depositó en mí? Son preguntas nomás, ¿no? Esto es el reino también, la cultura del reino. Si yo reflejo lo que hay en mí, el reino de Dios, cuido lo que Él me dio, lo perfecciono, trabajo con excelencia. Si hay alguien de mis compañeros que constantemente actúa de tal manera afuera y de otra manera adentro, yo cuido lo que Él depositó en mí, yo busco la excelencia por donde me muevo. Cuido esos dones para que cuando Dios me pregunte qué pasa, y bueno, pero mis amigos eran de determinada manera y yo era como ellos. Cuido lo que Él me dio, lo mejoro. Yo puedo leer, leo más. Puedo comprender como ser humano, comprendo más. Puedo servir con mis manos, sirvo más. Lo perfecciono, lo hago con excelencia. Lo hago para honrar a Dios o lo hago porque sí nomás. Son preguntas que si usted y yo nos hacemos, nuestra vida va a ser perfeccionada y vamos a reflejar esta cultura del reino sin que venga un líder y diga, no tenés que hacer eso, no, eso no se hace, malo, tuto. Porque cuando yo comprendo que puedo perfeccionar lo que Él me dio, entonces no lo hago por nadie más que Dios. Mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de servir, cómo soy afuera, cómo soy adentro. Si yo me pongo esta pregunta, claro que estas preguntas son para todos, ¿eh? Es obvio esto.